A continuación, las 5 cosas que usted debe conocer. Comisionado de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, reveló que ha recibido llamadas de políticos intentando influir en operaciones del cuerpo, pero fue enfático. Recibo llamadas, pero no me dejo llevar por eso. Asegura que su norte es proteger la autonomía de la institución. González, ex jefe del FBI en la isla, fue designado por la gobernadora Jennifer González Colón y enfrenta el reto de preservar la confianza pública en la policía mientras lidia con reclamos de profesionalismo e imparcialidad. La tarifa provisional para julio sigue sin aprobarse. Luma y Genera solicitan aumentos por alzas en combustible y costos operacionales que podrían añadir entre 2 a 4 centavos por kilovatio hora. Esto sería en la factura promedio que ya ronda los $200 mensuales. Podría seguir subiendo según la Junta de Supervisión Fiscal, quien no descarta imponer una tarifa de emergencia si la Autoridad de Energía Eléctrica no cubre su déficit, afectando a 1.4 millones de abonados residenciales y comerciales. Auditorías del Contralor revelan que el gobierno de Puerto Rico no ha recuperado más de 42 millones de dólares asociados a contratos mal manejados en varias agencias. Algunos carecen de evidencia de cumplimiento o fueron adjudicados sin licitación. A pesar de las observaciones oficiales, no se han iniciado los procesos de recobro, lo que expone a deficiencias en fiscalización y, por supuesto, debilita la confianza en la gestión pública. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversaron para revisar la balanza comercial entre ambos países, que supera los 850,000 millones al año. Buscan atender el desequilibrio en exportaciones e importaciones, especialmente en sectores clave como agricultura, energía y manufactura. El diálogo llega en medio de tensiones económicas y ajustes en tratados comerciales. El gobierno chino confirmó que está evaluando retomar negociaciones comerciales con Estados Unidos. Actualmente existen más de 300,000 millones de dólares en productos chinos bajo aranceles estadounidenses. Una posible reapertura al diálogo podría influir en los precios globales y aliviar tensiones en cadenas de suministro, aunque persisten diferencias profundas en tecnología, propiedad intelectual y geopolítica. Muy buenas tardes a los amigos televidentes. Buenas tardes y saludos, Sarangeli. Gracias, Mardeli. Saludos a todos. Feliz viernes. Un programa más de Directo y Sin Filtro. Claro que sí. Esto siempre es un programa que ya está, como tú sabes, lleno de mucha información y análisis de todo lo que acontece en el país. Además de interesantes invitados, la picardía, simpatía e inteligencia de Armando Valdés y el problemático de Jonathan Lebrón. Compañeros. ¿Cómo estás? ¿Estás como contentito? Sí, estoy contento. Viernes. ¿Ah, sí? Sí. Pero yo pensaba que es que la felicidad era para acá, ¿no? No, todavía. Todavía no me ha llegado en el correo. Mira, ok, no te ha llegado en el correo, va de camino. Tampoco la he pedido, así que no sé por qué la estoy esperando. Mira, entonces, ¿qué tenemos hoy? Mira, hoy voy a estar hablando con Lourdes Ramos, representante del PNP, y también con Guillermo San Antonio sobre diversos temas que están dando de qué hablar en la legislatura, en la Comisión Estatal de Elecciones. Finalmente dicen que en las elecciones pasadas solamente un 30% de los resultados se transmitieron desde las escuelas, después de un contrato millonario para contratar más capacidad celular y poder enviar esos datos directamente desde los salones. Eso no pasó. No solo eso, que esa es la comisión que dice que sobraron unos chavos para darse unos bonos. Yo no entiendo todavía. Yo no entiendo cómo pasan esas cosas. Hoy vamos a estar también problematizando sobre el tema de la violencia sexual en Puerto Rico y varios argumentos, y veo cosas y discusiones en las redes sociales, así que hoy también estaremos hablando sobre eso y algo del Partido Demócrata. Tengo a dos líderes demócratas de aquí, de la colectividad a nivel local. Pero vamos a estar hablando todavía. Existe y vamos a estar hablando sobre estos resultados de encuestas de NPR y del New York Times que señalan una caída en el apoyo para Donald Trump. Preguntamos si eso es realmente wishful thinking de parte de medios que están más identificados con la izquierda y claro, con quizás el Partido Demócrata, o si es un reflejo de lo que está pasando en Estados Unidos.
Así que ya sabe, no se puede perder lo que viene por ahí con Armando Valdés en Arroz y de Masa. Y en otras informaciones, la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes evalúa un proyecto de ley que propone enviar notificaciones digitales por correo electrónico y mensaje de texto 30 días antes de que venza tu marbete. La iniciativa busca ayudar a los conductores a cumplir a tiempo y evitar multas. Ahora el proyecto debe ser aprobado por la Cámara y el Senado antes de llegar al escritorio de la gobernadora para su firma. Con los detalles, Ariana Rivera Franco. ¿Usted es una de las personas que olvida la fecha de vencimiento de su marbete? Pues sepa que la Comisión de Transportación e Infraestructura en la Cámara de Representantes realizó una vista pública sobre un proyecto de ley que contempla establecer un sistema de notificación electrónica por correo electrónico o mensaje de texto a todos los propietarios de vehículos cuyo marbete esté próximo a vencer. Hay mucha gente que no está sacando el marbete porque no lo ve, no lo recuerda. ¿Y qué hicimos nosotros? Pues varias cosas. La primera, que sea obligatorio por el Sesco Digital enviar una notificación con 37 días diciéndole que se le venció el marbete a la gente. No que la gente tenga que entrar a la aplicación como es ahora. Un push notification que le llegue a la gente y la gente lo pueda saber. En su ponencia, el Departamento de Transportación y Obras Públicas indicó que la notificación por mensaje de texto tendría un impacto fiscal en la agencia y no pueden asegurar que tengan la cantidad de presupuesto necesaria para este próximo año fiscal. Estamos trabajando el mensaje de texto porque tiene un impacto fiscal que no es grande, es cerca de los $100,000. Nosotros ya estamos hablando con Hacienda en el DITOP. Es cerca de $100,000 al año. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un plan piloto el primer año para ver cómo funciona y ya en el segundo año pues que sea, ¿verdad? Que esté ya presupuestado para que pueda llegarle a toda la gente. Por su parte, la representación del Puerto Rico Innovation and Technology Service, conocido por sus siglas como PRITS, indicó que favorecen en la pieza legislativa si se enmienda el término del primer envío de 30 a 31 días previo a la fecha de vencimiento del marbete. Una enmienda bien sencilla que en vez de los 30 días sea a los 31 días antes, para ellos poder hacer un corte, así que claro que sí la vamos a recibir. El representante José Hernández Concepción señaló que ambas agencias están a favor de la medida, por lo que espera que antes de que concluyan los trabajos legislativos en verano, este proyecto pase por el sedazo de la Cámara y el Senado para la posterior firma de la gobernadora. Para Noti6, Miguel Rosa en la Cámara y Ariana Rivera Franco. Me da mucha curiosidad, San Angelic, porque la Junta de Control Fiscal ha sido bien enfática en evitar la duplicidad de gestiones o de gastos. Y si es correcto que el Sesco te avisa en el teléfono, pues entonces no sé si esto es como que redundante. Lo que sí hay que ver es que hay muchos viejitos que no tienen la tecnología, entonces quizás no hacer algo igual de lo que ya está, sino crear medidas diferentes para ayudar a estos viejitos que no tienen, que estos adultos mayores, sí, que cada vez son más en nuestro Puerto Rico y que no tienen la tecnología para saber cuándo se les vence el marbete. Claro que sí, hay que estar pendiente. Pero ahora continuamos con Armando Valdés. Bienvenidos a este segmento de Arroz y de Masa, donde hablamos con los protagonistas de la noticia acerca del quehacer público en Puerto Rico. Está conmigo la representante Lourdes Ramos del Partido Nuevo Progresista y el ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Guillermo San Antonio. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar sobre varios temas. Déjenme comenzar con un tema precisamente de la Comisión Estatal de Elecciones. La comisión, según información que se ha publicado, revela que solamente el 30% de los resultados o de los colegios electorales lograron transmitir los datos la noche de las elecciones desde el plantel escolar, desde el centro de votación. El 70% tuvieron que ir posteriormente, supongo que a la JIP o a algún otro centro para transmitir los datos. Hubo un contrato de más de $1 millón para mejorar la capacidad, el ancho de banda, el servicio de datos para la transmisión ese día de las elecciones. Ahora estamos hablando de un nuevo contrato para compra o alquiler de las máquinas de escrutinio de la Comisión Estatal de Elecciones, y todo esto sucediendo también en momentos en que a su salida la comisionada o la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones otorgó una serie de bonos, entre ellos un bono a sí misma de $8,000 por desempeño. Yo les pregunto, ¿cuál es el estado en este momento de la Comisión Estatal de Elecciones y qué está pasando con este sistema de escrutinio electrónico en el que hemos invertido tanto dinero, pero que siempre da tanto de qué hablar? Bueno, yo creo que hay un problema en la Comisión Estatal de Elecciones, como en el resto de Puerto Rico, de mantenimiento, ¿verdad? Se hace una inversión de la naturaleza que se hizo esa inversión allá para el 2013, 2012. Se inauguró ese proceso en las elecciones del 2016, en las primarias que hubo antes.
es un sistema de escrutinio electrónico que entonces era lo que estaba moderno, entonces era lo que se usaba en las distintas jurisdicciones, era ese sistema. Han pasado 10 años, por supuesto, han pasado varios ciclos electorales, el sistema no se le daba el mantenimiento adecuado, ha habido problemas obviamente de comunicación o de dinero que no se le ha pagado a la empresa encargada de las máquinas. Yo creo que ha habido un problema, por ejemplo, con los módems. Los módems cuando se compraron las máquinas eran 3G. Vi que la comisión los actualizó, pero los llevó a 4G. Si no llegamos a 5, llegamos a 4. Llegamos a 4 porque hay un asunto presupuestario, yo lo puedo entender. Vamos, y tampoco es que tienen que transmitir una película de Netflix, no, ¿verdad? Claro, pero esto es unos datos. Pero o sea, quizás no necesitan 5G. No, el problema es la compatibilidad entonces con el servicio de las cableras, o como se le llame, las telefoneras, las celulareras, que si lo que tienen es una señal 5G, muchas veces no es compatible con el módem que tienen esas máquinas. Y en muchos lugares de Puerto Rico creo que hubo un problema de eso. Y estas cosas no eran previsibles, representante. Bueno, no sé, algún experto en materia no debió haber dicho, esto podría pasar, por tanto, no hagamos esta inversión para que al final del día acabemos en lo mismo. 70% de los colegios de votación no pudieron transmitir. Es válido. Hay un problema que tenemos que resolver. Número uno, hubo que extenderle el contrato a una compañía que nadie estaba satisfecho, el 100% por el tiempo que ellos necesitaban y que nosotros también para que todo corriera normal. Pero ya estamos empezando el cuatrienio. Ahora nos da tiempo para verificar cuál otra compañía nos puede dar un servicio eficiente. Cómo va a ser el contrato, si las vamos a alquilar, si las vamos a comprar y qué efectividad podemos tener, porque Puerto Rico se preciaba de tener un sistema electoral envidiado por toda Latinoamérica y no podemos perder eso de perspectiva y tenemos que aceptar que el problema está y que hay que resolverlo. Podemos dar un paso para atrás por un momento. Vamos a quitarnos los sombreros partidistas y consideremos si hay alguna contratación, algún servicio nuevo que ofrezca el gobierno que uno diga, caramba, eso funcionó a la perfección. Porque es que yo veo, contratamos a Luma para que mejorara el servicio eléctrico. Y hemos visto el resultado. Contratamos esto de las máquinas, entonces me dicen no hay mantenimiento. O sea, ¿por qué es que en Puerto Rico, a diferencia de muchos otros lugares donde yo veo que las cosas más o menos funcionan, por qué es que en Puerto Rico siempre, y particularmente cuando hay una contratación externa, acabamos teniendo que encontrar excusas para razonar el que no esté funcionando como se le prometió al pueblo? Bueno, en cuanto al mantenimiento, supuestamente la compañía había dado mantenimiento, pero no el correcto. Pero fíjense que no estoy hablando únicamente de la comisión. Quiero dar un paso atrás y decir, ¿por qué esto pasa siempre? ¿Por qué hacemos edificios, plazas, parques y no le damos mantenimiento? Y sigue pasando y seguimos diciendo es que nunca se le da mantenimiento a las cosas. Mira, la Autoridad de Energía Eléctrica se fue a la quiebra por falta de supervisión. Yo le echo la culpa al supervisor que no mantenga un empleado haciendo un trabajo eficiente. Oye, y hoy nos enteramos, representante, que no solo el 70% de las máquinas no transmitieron, sino que el 70% del agua que produce acueducto se desperdicia, se pierde. Todavía tenemos ese grave problema. Entonces uno ve, como tú dices, Armando, en distintos sectores, no es nuevo, por supuesto, es un asunto que se arrastra. Acueductos no ha podido reducir esos salideros, esa pérdida de agua, el 70%. Es normal en otras jurisdicciones, es normal que se pierda el agua, creo que aquí es excesivo. ¿Será que tienen razón aquellos que hacen el señalamiento de que contratamos tanto a empleados para correr las agencias como a contratistas, que simple y sencillamente el criterio que uno utiliza para contratarlos es que son amigos de la casa? No, porque esto va a una subasta y yo no puedo darle... Ay, las subastas no se truquean. Bueno, se supone que no y yo confío en ese sistema. Se centralizaron ahora en ASG. Se han tratado, pero están haciendo un buen trabajo. Pero la verdad yo creo que hay un problema, yendo a la comisión nuevamente, hay un problema de recursos económicos, eso lo sabemos, hay un problema de mantenimiento que se da en función también de unos problemas económicos que la comisión no tenía los pagos para satisfacer el compromiso que tenía con la compañía. La compañía decía, pues no te doy el mantenimiento porque tú no me pagaste. Y llegamos al ciclo electoral en el medio de toda esta dinámica. Y la Junta de Supervisión Fiscal nos ha estrangulado todas las áreas, incluyendo la Comisión Estatal. Guillermo San Antonio, Lourdes Ramos, muchas gracias. Pasemos con Mardelis Jusino.
Hacemos una pausa, pero antes, encuestas de algunas cadenas y medios no conservadores dicen que Trump está o perdiendo favor de la gente, pero China, México y otros países están diciendo, oye Trump, vamos a negociar. ¿Será inventos de los demócratas que le va mal a Trump? Sobre esto vamos a conversar en el Countdown. Además, castigo de Dios las inundaciones que tuvimos en los pasados días. La pastora Nanette Torres dice que Dios está hasta la coronilla de nosotros. ¿Será esto un divino papelón? Y en Problematizando, en el 2025 todavía culpamos a las víctimas de agresión sexual de provocar estos actos por su ropa o por el lugar donde janguean o a la hora donde estaban. Sobre eso lo problematizamos en breve, no se vayan. Este segmento es presentado por Stool & Deco. El pasado miércoles se llevó a cabo el Denim Day o Día de Mahones para concientizar sobre el abuso y agresión sexual. Aún en el 2025, cuando una víctima hace una denuncia, hay pensamientos retrógrados o inclusive se señala a la víctima o lo primero que se le pregunta es ¿qué ropa llevabas puesta? ¿Por dónde estabas caminando? ¿A qué hora estabas llevando a cabo esa actividad? ¿Con quién estabas? Como insinuando que la culpa de una agresión sexual es de la víctima y justificando que pudo haber vestido de una manera distinta, etc. Precisamente vamos a hablar sobre este asunto porque no hay argumentos razonables que usted pueda adjudicarle a una persona que esté diciendo que la agredieron sexualmente por el simple mero hecho de que se vistió de alguna manera que usted entiende que no es la adecuada. Hoy nos acompaña la doctora Irma Torres, quien es psicóloga clínica experta en autocuidado y manejo de estrés, y María Cristina Muñoz, quien es especialista en medios de Coordinadora Paz para las Mujeres. Buenas tardes, bienvenidas a ambas. Todavía vemos, y lo veo en los comentarios cuando se colocan noticias sobre incidentes o situaciones de denuncias de agresión sexual en distintos contextos, así sea domésticos, en la calle, en lugares de trabajo. El primer comentario de hombre o mujer en esa noticia es ¿qué llevaba puesto? ¿O qué se vestía? ¿O qué estaba haciendo? ¿Cómo podemos cambiar esa percepción? Porque me da la impresión que a pesar de que hemos adelantado mucho y hemos discutido mucho este tema a partir del Me Too y se ha legislado muchísimo sobre este asunto, todavía seguimos replicando estos estereotipos. ¿Cómo manejamos esta situación, doctora? Definitivamente estoy de acuerdo contigo y me da mucho pesar y tristeza pensar que esto es algo que continúa sucediendo, y creo que nuestra clave es la educación, así como estamos ahora mismo hablándolo y problematizándolo, para que las personas podamos entender que la única persona responsable de un acto de violencia sexual es la persona que lo comete y no la víctima por algún juicio que podamos tener acerca de dónde estaba o cómo estaba vestida o demás. Entonces yo creo que el primer paso siempre va a ser la educación y este tipo de espacios para poder conversar sobre esto y llegar a más personas problematizándolo y entendiendo que la única responsabilidad la tiene la parte agresora, creo que son esenciales. Oye, se ha hecho mucho y sé que la Coordinadora Paz para la Mujer ha jugado un rol importante en adelantar este tema con legislación, cambiando el lenguaje, inclusive en proyectos de ley que se han enmendado en los últimos años. Sin embargo, no sé si ya estamos en un punto que este tipo de educación o conversación no se le puede dejar en la mano solamente al gobierno, sino que hay que trasladarlo a otros contextos. ¿Cómo usted lo ve? Pues mira, sin quitar la responsabilidad que tiene el gobierno sobre estos aspectos, que es muy específica y tiene los recursos para poderlo hacer mucho más que las organizaciones que lo estamos trabajando. Es muy importante que todas las personas estemos sensibilizadas ante estos temas. Los medios de comunicación son una fuente muy específica para nosotras poder llevar estos mensajes sin que, por ejemplo, en esta semana haya habido un caso de agresión sexual que llamara la atención mediáticamente. Que hablemos de estos temas sin que haya un caso que esté llamando la atención. Es muy importante, es muy necesario para poder compartir lo que estaba diciendo Irma. El caso del Denim Day fue un caso tan reciente como en los 90, donde en Italia se da un veredicto de culpabilidad, de inocencia a la persona que cometió la agresión sexual, y la razón del juez dejar a esa persona en libertad fue porque si la muchacha tenía mahones, ella tuvo que haber consentido a ese acto sexual, que fue una agresión. Y luego de eso entonces se crea este movimiento mundial donde las personas se ponen mahones en solidaridad
de otras víctimas de violencia sexual, precisamente porque tu ropa no significa que es una invitación a una agresión, o porque tengas ropa supuestamente apretada no significa que tú te la tuviste que quitar para poder consentir ese acto. ¿Cómo podemos empezar estas conversaciones, particularmente entre amigos, vecinos, familiares, aquellas familias que tengan hijos varones, menores, para normalizar, que entiendan que esto no está bien? Juzgar a una persona por cómo se vista o la actividad que lleva a cabo no te da derecho en lo absoluto para nada de llevar a cabo este tipo de actuación que está tipificada como delito también. ¿Cómo empezamos esa conversación particularmente? Yo creo que la conversación clave es sobre el consentimiento. Poder educar desde pequeños, y la conversación entre nuestras amigas, entre nuestros panas, en la barbería, en la barra, en todos los lugares donde podamos estar, hablar sobre el consentimiento, donde el consentimiento es decir sí, sí, sí y sí, ¿verdad? No necesariamente un no, o por la ropa que tenía, o es que me miró de esta manera. Incluso me interesa traer una mirada sobre lo que son las respuestas de trauma, ¿verdad? Cuando una persona está en una situación peligrosa, el cerebro tiene unas reacciones automáticas donde no hay un proceso racional de tomar una decisión, y algunas de esas reacciones pueden ser correr, pelear, someterse o frizarse. Entonces, en muchas ocasiones, si yo siento que estoy siendo amenazada, que la persona que está intentando acecharme o demás está en una posición de poder, sin yo necesariamente pensar, quiero hacer esto, automáticamente mi cerebro puede emitir una reacción de someterme o frizarme en búsqueda de mi supervivencia, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones también han habido casos donde la persona no gritó, o mira, no tenía señales de que se defendió físicamente, y es que sí, puede pasar que no se haya defendido físicamente y aún así haya sido en contra de su voluntad, porque biológicamente su cuerpo hace shutdown para tratar de guardar esa supervivencia. Pero de la conversación común que debemos tener, además de la educación, yo creo que es sobre el consentimiento. ¿Hay herramientas a través de la Coordinadora para la Mujer para buscar más información? ¿Dónde pueden acceder recursos para conocer más información sobre este asunto? Ahora mismo, donde tenemos la información mayormente accesible es a través de nuestras redes sociales. Nos consiguen como @pazmujer en todas las redes sociales, mayormente también Instagram y Facebook, donde también tenemos distintas informaciones sobre, por ejemplo, cómo acceder a una orden de protección por violencia sexual, no por Ley 54. Hay dos maneras distintas, o sea, distintos materiales e información sobre este tema. También nosotras contamos con una biblioteca de mucho material educativo impreso que en las escuelas, que es súper importante que se lleve, en las iglesias, actividades comunitarias, todo material que les interese sobre distintas manifestaciones y herramientas sobre la violencia de género están accesibles, gratuitas. Es cuestión de escribir un correo electrónico a info@pazparalamujer.org, info@pazparalamujer.org, y ahí se coordina, y en 2 o 3 días las personas pueden tener acceso a esa cajita con materiales para repartir en los entornos en los que entiendan necesario. Gracias a ambas por haber estado disponibles para nosotros. Continúo contigo, Sara. Al regreso, encuestas de algunas cadenas y medios no conservadores dicen que Trump está perdiendo el favor de la gente, pero China, México y otros países están diciendo: oye Trump, vamos a negociar. ¿Será inventos de los demócratas que le va mal a Trump? Sobre esto conversamos en el Countdown. También al regreso, castigo de Dios, las inundaciones que tuvimos en los pasados días. La pastora Nanet Torres dice que Dios está hasta la coronilla de nosotros. ¿Será esto un divino papelón? Durante esta semana, las inundaciones han causado estragos en muchos municipios del país. Las lluvias repentinas tomaron a muchos por sorpresa, perdiendo sus pertenencias, vehículos y hasta cobró una vida. La pastora Nanet Torres de Bayamón, que no es meteoróloga, tiene una opinión particular sobre lo ocurrido. Veamos el siguiente video. El país está bajo agua, amado. Voy a orar ahora, pero ¿a usted no le parece curioso que las lluvias son por sectores en específico? Somos 100 por 35. No le da curiosidad. O sea, escoge una zona, la destroza. La vaguada se fue y volvió. Mediodía sol, porque aquí en Bayamón, por lo menos aquí ha llovido, pero no las cataratas que se han abierto. Iglesia, el juego cambió en el cielo.
Dios va a empezar a jugar 3-3 y no va a dejar a uno en pie. Este país sigue retando a Dios. Los baños inclusivos, ese proyecto creo que lo dio Zoela Boy, la imposición de la gobernadora para los bloqueadores a los menores de edad, para dañar su desarrollo. El juego cambió y no me da pena decirlo. Dios está hasta la coronilla de este país. Decir que Dios está hasta la coronilla de nosotros y que por eso nos castiga con inundaciones, ¿es o no un papelón? Mardelis, comenzamos contigo. A ver, deja ver por dónde empiezo. Lo importante aquí para aquellas personas que van a la iglesia es que estamos juzgando esas expresiones no necesariamente, ¿verdad?, a la pastora. No son los hombres de Dios, es el Dios de los hombres. Pero bueno, en resumen me parece que es un papelón. O sea, la situación aquí responde, a mí me parece, a distintas situaciones como el cambio climático, impermeabilizar los terrenos, la mala planificación. Entonces, por eso es que vemos que en algunas urbanizaciones donde, por ejemplo, en el área de Caimito, en un momento se tapó hasta la quebrada Chiclana y hubo que restaurarla porque eso creó inundaciones. Así que no es la mano de Dios, es la mano del hombre la que ha provocado que cuando llueve en este país, que es un país tropical, que llueve casi todos los días, pues llueven 3 gotas y se inunda. Así que hay que poner las cosas en su justa perspectiva. Yo no creo que esto tenga que ver con Dios o no, sino tiene que ver con la mano humana que no ha planificado bien en este país. Así que sin duda a mí me parece que la expresión de la pastora es un papelón. Gracias, Mardelis. Armando, cuéntame, ¿crees que estas palabras de que Dios está a la coronilla es de nosotros, es un papelón? Mira, sobre lo que ella plantea sobre sus creencias religiosas, pues yo no voy a entrar a, de alguna manera, caracterizarlo. Sí te puedo decir que es una disparatera en cuanto a materia meteorológica y parecería que ella no ha vivido en Puerto Rico por mucho tiempo, porque en Puerto Rico, de toda la vida, desde que yo soy chiquito, puede estar lloviendo en una casa y al frente, al cruzar la calle, puede no estar lloviendo. Esa es la naturaleza de nuestro entorno meteorológico tropical. Esa es la realidad, siempre lo ha sido. Ahora, sobre lo que ella plantea, yo, de nuevo, no me atrevo a decir si es un papelón. Puede que ella crea fundamentalmente que Dios es así, que su Dios es un Dios vengativo, que su Dios haría que personas en muchos pueblos en Puerto Rico pierdan sus pertenencias y que un ser humano hasta haya perdido su vida como una especie de castigo divino. Jesús, el Jesús del Evangelio, me parece que vino a asumir los pecados de la humanidad y a perdonar. Y ese Dios, el que ella está promoviendo, pues francamente yo no lo reconozco. Si esa es su realidad, bueno, pues se le respeta. No sé si eso es un papelón, pero ciertamente su análisis meteorológico es un disparate y es un papelón. Ahí está, segunda opinión sobre papelón. Vamos con Jonathan, cuéntame, ¿ese análisis meteorólogo es o no? Es un mega papelón y es una falta de respeto inclusive también para las personas que han perdido todo y que perdieron la vida en estas lluvias. Pero en lo que sí puedo darle algo de razón es que si creemos que la tierra la hizo Papito Dios, la tierra nos está hablando y él es el hombre el que le ha fallado a Papito Dios y que nos está aumentando los efectos del cambio climático. Estas lluvias que estamos viendo, estas inundaciones, es precisamente por falta de planificación. No tiene nada que ver con la desidia o no de que Dios quiere castigar al pueblo de Puerto Rico por las cosas que han pasado o por las legislaciones que los políticos están haciendo. Es simplemente que la ciencia, está invicta. Y la realidad es que el castigo nos lo hemos buscado nosotros mismos. Lo hemos buscado nosotros y pues la tierra está hablando. Si usted cree que la tierra la hizo Papito Dios, pues creo que sí, que Papito Dios nos está castigando, pero es por el cambio climático. Pero no contamos entonces con Nanette Torres como meteoróloga. No, para nada. Sí, bueno, ya que cuente con eso, pues no sé. Pues entonces, gracias chicos por su opinión. Esto definitivamente es un papelón. Y al regreso, encuestas de algunas cadenas y medios no conservadores dicen que Trump o está perdiendo el favor de la gente, pero China, México y otros países están diciendo, oye Trump, vamos a negociar. ¿Será invento de los demócratas que le va mal a Donald Trump? Sobre esto conversamos en el Countdown. Además, emergencia por inundaciones y todavía no arranca la época de huracanes. ¿Estamos preparados? Sobre esto conversamos al regreso.
Llegamos a este segmento, el Countdown, donde hablamos también con protagonistas de la noticia sobre diversos temas y les damos 7 minutos para que contesten las preguntas incisivas mías y de Jonathan Lebrón Ayala. Muchas encuestas colocan la popularidad y gesta del presidente Donald Trump en franco descenso. Las últimas encuestas, la del New York Times y la de NPR, apuntan a que el nivel de aprobación en este momento del presidente está en aproximadamente un 42%. Por otro lado, sus amenazas con los aranceles han logrado que muchos países, México, por ejemplo, diga que van a estar negociando, y incluso China ha dicho que está dispuesto a negociar. Los demócratas se rascaban las vestiduras por las políticas de Trump, pero ¿qué pasa si le sale bien a largo plazo las jugadas que van a hacer o decir de cara a las elecciones del 2028? Nos sentamos con 2 demócratas. Hoy están en la silla caliente el licenciado Cristian Arbelo y Lara Mercado, ambos miembros del Partido Demócrata aquí en Puerto Rico. ¿Cómo queda lo que queda, Jonathan? Por favor, déjame por lo menos tirarle. Yo no estoy diciendo nada malo, es la verdad de lo que queda. Después te queda de que Ray Cruz utilice las palabras tuyas en tu contra. Todavía están desmovilizados. Déjenme hacer la primera pregunta y vamos a poner el reloj ya en pantalla. 7 minutos. Este tema de las encuestas, ¿es wishful thinking de los demócratas y de los medios que están un poco más left of center en Estados Unidos? No, yo diría que no. Incluso esta semana Fox News publicó una encuesta que no era favorecedora para el presidente, y obviamente llamar necesariamente a mainstream media como left-leaning media, pues, o sea, yo creo que es equivocado. O sea, todo el mundo tiene su línea editorial, pero son publicaciones y son medios con mucha credibilidad. Así que no creo que sea wishful thinking y no creo que sea que los demócratas están tratando de capitalizar. Sencillamente hay un problema en los Estados Unidos. Pero ¿cómo los demócratas están capitalizando? Intentando capitalizar sobre eso. Bueno, esa es la premisa que ustedes están planteando. No, pero eso es lo que estoy preguntándole, porque no sé, no logro sentir cómo están capitalizando. Va a ser al final los midterms y va a ser las distintas carreras a nivel de los estados, donde se va a convertir esto en un referéndum Donald Trump, sí o no. Lo que sí está pasando, por dar un ejemplo, es que, por ejemplo, las delegaciones republicanas no están teniendo town hall meetings. Incluso los que están llevando a cabo están teniendo problemas porque le están reclamando a los legisladores y a los oficiales electos sobre por qué no han tomado medidas respecto a las acciones de Donald Trump, como por ejemplo la situación de El Salvador. Así que esto se ha convertido en un asunto en que poco a poco ha ido afectando, por ejemplo, estos recortes de los programas federales, a quienes afectan son a los hispanos, a las minorías, lo del DEI. Me votaron del trabajo. Sí, porque eliminaron el programa que precisamente viabilizaba tu trabajo. Déjenme hacerle una pregunta en línea con lo que planteaba en la introducción. Arbelo, tú mencionas las elecciones de midterm del 2026, las elecciones congresionales. Si el Partido Demócrata llega a esas elecciones tratando de hacer únicamente contraste con Donald Trump, como me parece han hecho durante las pasadas probablemente 3 elecciones, que el tema principal realmente ha sido nosotros no somos Donald Trump. Y a Donald Trump de pronto empiezan a salirle algunas de estas cosas bien. Logra unos mejores acuerdos con China, llega a manufactura a Estados Unidos, se reduce la entrada de migrantes indocumentados a Estados Unidos y de pronto esos números en las encuestas comienzan a subir. ¿Qué en ese momento podría plantear el Partido Demócrata si no comienzan a sentar las bases desde ahora? El problema que tiene el Partido Demócrata ahora mismo es el choque de facciones que tiene internamente. Porque por un lado, pues tú tienes lo de AOC y Bernie Sanders haciendo los rallies. Y por otro lado, tú tienes, por ejemplo, Gretchen Whitmer, Wes Moore haciendo lo suyo por el otro lado. Y hay que ver cuál de esas dos facciones o de esos puntos de vista prevalece de cara a una elección general. Pero el riesgo, y le pregunto a ambos, 42%, aunque se ha ido escocotando de donde empezó Donald Trump, digamos, el average en las encuestas, 42% sigue siendo un número importante. O sea, tampoco es que si uno lo mira por issues,
aunque él ha ido erosionándose en algunas cosas, en otras cosas no necesariamente le ha salido tan mal. En justicia, Jonathan, es el segundo más bajo para los primeros 100 días, con la excepción de él en el 2016. En el asunto de desaprobación, es el segundo más más alto. Así pero si lo comparamos con lo que ha pasado en estos primeros 100 días, yo hubiese esperado que él estuviese más bajo, es lo que le quiero decir. O sea, 42% sigue siendo bajo, yo no estoy diciendo que no, pero aún en ese escenario, yo esperaba que estuviese más escocotado. Sí, pero es un sistema de dos candidatos principales, ¿verdad? Así que, pues, 42%, pues, es malo, no es terrible. Y estoy de acuerdo con Armando lo que planteaba al principio. O sea, el Partido Demócrata no puede decir, somos el partido no de Donald Trump. O sea, tiene que ofrecerle algo más a los Estados Unidos y al mundo, francamente, ¿verdad? Como líder ¿verdad? Referente mundial en economía y en otros temas. Pero, pues, son números que no son buenos y que el segundo presidente más malo es Donald Trump en su primer término, y sabemos lo que pasó luego de su primer término. ¿Cómo el Partido Demócrata debe navegar, digamos, por ejemplo, el tema migratorio? ¿Dónde se posiciona el Partido Demócrata con el tema migratorio? Porque, por un lado, alguien pudiese plantear, bueno, es verdad, es nefasto, y uno lo que ha visto es que esta administración está arrasando con las cosas y está siendo déspota, mandando a gente a donde no tienen que mandar. Pero a la misma vez, cuando miramos los números de las cruces en la frontera, pues alguien pudiese plantear, bueno, pero están dejando de cruzar. Entonces, pues la métrica ahí pudiese variar en personas dentro del Partido Demócrata que a lo mejor dicen, yo quiero un control en la frontera. A lo mejor no es el control de Donald Trump, pero sí quiero control en la frontera. ¿Cómo se navega, por ejemplo, en ese aspecto? ¿Cómo lo navegaría el Partido Demócrata? Bueno, es que, o sea, yo no te puedo decir hoy qué va a decidir el Partido Demócrata. Estos son temas que se van a trabajar a través de los 4 años. Como dijo Cristian, hay muchos town halls que los republicanos dejaron de hacer, y varios grupos de políticos demócratas están moviéndose a través de todos los Estados Unidos, escuchando el sentir de la gente. Así que ese grassroots movement se está dando, se está escuchando a la gente. Sí, está bajando la inmigración ilegal en los cruces fronterizos, pero también está bajando el turismo internacional, están bajando las migraciones legales. O sea, esto tiene unas implicaciones sobre la economía, sobre la comida que nos llega, ¿verdad? ¿Quién recoge esa comida? ¿Quién trabaja en first responders? O sea, hay muchas cosas que se están viendo afectadas o que se van a ver afectadas prospectivamente, que no todo es cuánto más subió o bajó el cruce ilegal en la frontera. ¿Tiene tiempo el Partido Demócrata para desarrollar un liderato que de cara al 2028 pueda realmente hacerle frente a la maquinaria de Donald Trump, incluso a la posibilidad de un tercer intento suyo por ser electo presidente? Tiene tiempo, pero eso de un líder único, como por ejemplo pasa en el Partido Popular con Pablo José, no va a existir ahora. Va a existir en el proceso de las primarias. Cuando ves que traes el tema tuyo favorito, cuando ocurran las primarias, es que vamos a tener un mensaje claro de quién va a liderar esa papeleta ejecutiva. Que hay muchos candidatos. Está la gobernadora de Michigan, está Wes Moore, hay varios líderes, y eso se va a ver de cara al futuro, no se va a ver ahora. Por ahora, Hakeem Jeffries. Cristian Arbelo. Tiene un buen problema, ¿verdad? Tiene un banco de talentos amplio para poder llegar a la presidencia. Cuando Joe Biden fue electo, Joe Biden venía de perder Iowa, lo ganó Pete Buttigieg. Nadie pensaba, o sea, se pensaba que Biden estaba muerto por la pechuga, hasta que llegó a South Carolina y ganó. Bueno, necesitamos una primaria dura, sí. Esto es cambiante. Una primaria fuerte. Cristian Arbelo, Lara Mercado, muchas gracias. Pasemos con Sara Yeli. Bueno, y en otros temas, cuando la sirena rompe el silencio, ¿quién corre hacia el peligro para darnos una segunda oportunidad? Hoy nos adentramos a descubrir la vida al límite de los paramédicos. Cuando suena la sirena, ya no hay vuelta atrás. Cada segundo cuenta. Cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero, ¿qué pasa con quienes salvan vidas? Hoy entramos al mundo de los paramédicos en Puerto Rico. Bienvenida a nuestro mundo. Nunca sabemos con lo que nos vamos a enfrentar. Mentalmente nosotros tenemos que estar preparados para lo peor. Nunca hay silencio. Siempre vas a tener esa sirena en tus oídos y en tu corazón. Tú te puedes ir de un turno y decir, todavía estoy escuchando la sirena. Nunca hay silencio. Quien lo vive con el corazón, quien lo vive con pasión, sabe que nunca tenemos silencio. Un paramédico nunca tiene el silencio. Una vez Luz sale de este trabajo, Luz se queda con todo eso en la mente.
luz es sensible, luz se quebranta. Turnos de 12 a 16 horas, emergencias sin fin, salarios que apenas alcanzan, pero su pasión por salvar vidas los hace levantarse cada día con más fuerza. En Puerto Rico, más de 2,000 paramédicos enfrentan diariamente la realidad más cruda de nuestra sociedad: abandono, accidentes, balaceras, sobredosis, infartos. Un viaje hacia un reto desconocido. Son las cosas que cuando vamos con un CPR, con un paciente entubado, son bien difíciles porque tú llevas la presión de un familiar al lado, tú llevas el paciente atrás descompensado, tú llevas tus compañeros también haciendo ese manejo invasivo. Y mira, ahora mismo pues la persona pudiendo quedarse en su lado derecho invade completamente el carril izquierdo, nuevamente hacemos un atraso y cada minuto de la vida cuenta. La mayoría de los casos son pacientes adultos mayores. La triste realidad es que pues hoy en día se viven solos, se mantienen solos. Y es lo más que nos duele a nosotros a nuestra llegada, y saber que es un paciente mayor de edad y que esté solito en su casa. Pues con los traumas que uno va adquiriendo pues durante las noches, no nos resta más que cuando llega el momento del desespero y llegar nuevamente a ese caso, seguir orando y clamándole a Dios que te dé las fuerzas para el otro día volverte a levantar a servir a la ciudadanía. No son héroes de película, son personas reales, y aunque a veces el trauma de ver escenas fuertes los persiga, siguen su llamado, porque salvar vidas es su misión. Para Directo y Sin Filtro, Sarangeli Rodríguez. Muy buena historia la que has hecho, bien sacrificado el trabajo de los paramédicos. Así es, y fue yo encantadísima de estar viviendo esa experiencia con ellos y escucharlos todo lo que sienten en la emergencia y después cuando llegan a sus hogares. Así que hay que crear más conciencia sobre la vida de estos paramédicos. Y la labor que realizan. Bueno, pausamos, pero al regreso, emergencia por inundaciones y todavía no arranca la época de huracanes. ¿Estamos preparados? Sobre esto conversamos al regreso. La gobernadora declaró estado de emergencia esta semana para varios municipios ante las inundaciones y deslizamientos registrados en municipios de la zona montañosa. Se espera que la lluvia continúe, y sobre esta situación de emergencia y lo que se espera para este fin de semana conversamos con el coordinador de avisos del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Morales. Ernesto, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Directo y Sin Filtro. Gracias por la invitación. Ernesto, te pregunto, ¿cuál es la expectativa para este fin de semana y el consejo que le darías al público que nos está escuchando? Mira, ha sido una semana bastante complicada para nuestra agencia, ¿verdad? Estar emitiendo tantos productos para la protección de la vida y propiedad, y esto va a continuar. Vamos a estar, ahora mismo estamos bajo una vigilancia. Esta vigilancia es hasta el sábado en la mañana, pero no se descarta que se pueda extender, ¿verdad? O si se deja expirar, aún así tenemos bastante humedad, ¿verdad? A través del área, el ambiente va a estar más inestable durante este fin de semana. Por lo tanto, sí esperamos que esto continúe. Y lo peor de todo es que ya para la semana que viene, entre martes y miércoles, esperamos otra vaguada entrando a la región que podría estar exponiendo estos sectores que se están viendo afectados de nuevo con fuertes lluvias y generando pues inundaciones y deslizamientos. Y cuando tenemos lluvia sobre lluvia, eso tiene un impacto aún mayor sobre los terrenos, sobre la posibilidad de deslizamientos y de emergencias. Sí, llega un punto que ya el suelo está tan saturado del agua que ya no absorbe. Por lo tanto, toda el agua que cae se convierte en escorrentía, y esta escorrentía rápidamente llega a los ríos, a las quebradas, inclusive a las carreteras de Puerto Rico, inundándolas. Y entre más saturado está el suelo, menos absorbe, y este proceso ocurre más rápido. Por eso es que se emite estos avisos de inundaciones repentinas, porque el nombre lo dice, son repentinas, y esto es lo que nos preocupa porque expone la vida y la propiedad en peligro. Ernesto, y te pregunto, ¿cuán común o cuán fuera de la norma son estas lluvias en esta época del año? Mira, siempre hablamos de las famosas lluvias de mayo, y estas son las que están ocurriendo, ¿verdad? Una vaguada, una serie de vaguadas estaba afectando desde la última semana de abril, por lo tanto ha sido algo bastante prolongado. El reto mayor es
Cuando comienza a llover mucho, luego de un periodo seco, mucha hoja, mucha basura llega a la alcantarilla y esto ayuda, ¿verdad?, a que tengamos más inundaciones a través de la región. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados también ha hecho unos señalamientos acerca de las represas y que están cerca de un nivel de desbordamiento. También, aunque uno pueda creer que esto es positivo, estas lluvias tan torrenciales traen también gran parte de esos sedimentos y de esos materiales hacia las represas, entonces también reduce la capacidad de captación de esas instalaciones. Explícanos un poco hasta qué punto esto puede ser algo positivo o negativo en cuanto a ese factor. Mira, realmente estamos hablando cada 6 horas con Acueducto y con los otros dueños de las represas a través de la isla. Lamentablemente, cuando tenemos eventos así grandes de lluvia, lo primero que hacemos, ¿verdad?, por la seguridad, es ayudar o respaldar la decisión de los dueños de represas a abrir sus compuertas por la seguridad del pueblo que hay río abajo. El problema es que al soltar, abrir las compuertas, pues está soltando todo el agua que estamos recibiendo. Aún así, se está recibiendo, todos los embalses se encuentran en un nivel sobrenormal, que eso es bueno, ¿verdad? Que normalmente para esta época del año siempre estamos hablando de sequía. Este año no, este año ha sido una primavera bastante húmeda y también tenemos este evento grande de lluvia. Hemos perdido al menos una vida, un carro que fue arrastrado, la persona, el conductor que iba adentro, fallece. ¿Cuáles son los consejos que en este momento le daría el Servicio de Meteorología y particularmente regionalmente al puertorriqueño para evitar otra situación lamentable? Mira, de la misma manera que nosotros emitimos productos que para alertarnos sobre huracanes, todo el mundo cuando ponemos un aviso, todo el mundo sale a la calle a comprar agua y comida. De la misma manera, estas vigilancias, estos avisos de inundaciones repetidas son tan importantes como el aviso de huracán. Esta información que le estamos llevando al público es para que tomen decisiones, ¿verdad?, y hagan decisiones correctas ante un evento de lluvia como hemos tenido en los pasados días. Ernesto, gracias por esta información y por el trabajo que hacen. Sabemos que muchos empleados federales están enfrentando situaciones muy difíciles en este momento y creo que precisamente ahora es cuando uno se da cuenta de la importancia del trabajo que muchos de ustedes hacen. Ernesto Morales, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología. Muchas gracias. Vamos con Mardelis Jusino. De acuerdo con Armando. Bueno, ¿cuántas veces has intentado bajar de peso sin éxito? Te voy a presentar la historia de una persona que, como tú, lo intentó todo, pero al final logró una vida muchísimo más saludable cuando logró bajar, escuche bien, 195 libras. Conozca la historia del técnico radial Golo Cruz. Bueno, uno teme a la muerte o que saliera algo mal. Muchas veces damos por sentado las cosas más sencillas de la vida, hasta que ya no las puedes hacer. Me doblo y puedo alcanzar el zapato, rascarte la espalda. Golo pesaba 336 libras. Cada opción que accionaba no funcionaba. Levantamiento de pesas, correr, hacer spinning, todas las dietas del abecedario. Intenté todo, excepto inyectarme. Lo intenté. Intenté todo, es que es intentar todo. Intenté todo, dieta, bajo en carbohidratos. O sea, que tú intentaste que si Atkins, que si la keto, todo lo que viene por todo. ahí. Yo creo que el que está obeso intenta hacer todo. El temor a sufrir un ataque al corazón y un metabolismo de una persona 20 años mayor que él motivó a este profesional de las comunicaciones a tomar el toro por los cuernos. La opción, una cirugía de bypass. Pero cuando llegó el momento de la operación, lo asaltaron los miedos. Mi mayor temor era no acostumbrarme a esa nueva vida, porque no es una dieta, es un nuevo estilo de vida. Uh-huh. Y aunque yo estaba seguro de lo que quería hacer, era bien complicado. Yo decía, ¿cómo yo me voy a llenar? O sea, me voy a llenar, podré lograr evitar comerme un hamburger, podré evitar tentarme a unas papitas fritas uh-huh. Y todo eso, Mardelis, después de la operación, desapareció. Excelente reportaje, Mardelis. Y de hecho, si usted quiere saber qué pasó después de la operación del querido por todos nosotros Golo Cruz, y si usted piensa que es así tan fácil que después de operarse, mira, Sarangeli, milagrosamente las libras se van, ya. No necesariamente. Hay que mantenerse. Así que
hay que mantenerse pendientes al lunes, que tenemos la segunda parte de esta historia de nuestro querido Golo Cruz. Ahora hacemos una pausa y regresamos con más de Directo y Sin Filtro. Bueno, amigos, hasta aquí esta edición de Directo y Sin Filtro. Que tengan todos, ¿verdad? Buen fin de semana y pendientes. Ande derechito, porque la pastora no está pendiente. Nosotros los esperamos. Derechito por la línea. Derechitos. Así que nosotros los esperamos el lunes a partir de las 5:55 con más informaciones y análisis. Feliz fin de semana. Será hasta entonces.